Hola, ¿cómo están? Hoy realizaremos una descripción completa del primer molar superior. El primer molar superior permanente es una de las piezas dentarias más importantes del arco maxilar. Se caracteriza por su gran tamaño, su complejidad morfológica y su papel esencial en la función masticatoria. Es, además, el primer molar permanente en erupcionar, aproximadamente hacia los 6 años de edad, por lo que marca el inicio del periodo de dentición mixta. Debido a su posición y estructura, este diente cumple con una función fundamental en la oclusión, en la estabilidad del arco dentario y en la morfología del macizo facial. La corona del primer molar superior presenta una forma generalmente cuadrilátera, aunque sus contornos no son perfectamente regulares. En vista oclusal, puede observarse que su eje mayor se dispone oblicuamente desde la cúspide mesiovestibular hacia la distopalatina. Esta orientación oblicua es característica de los molares superiores y constituye un rasgo distintivo respecto a los molares inferiores. El primer molar superior posee 4 cúspides principales, 2 vestibulares y 2 palatinas. Las cúspides vestibulares son la mesiovestibular y la distovestibular, mientras que las palatinas corresponden a la mesiopalatina y a la distopalatina. La cúspide mesiopalatina es la más grande y voluminosa de todas, siendo considerada la cúspide principal de la corona. Por su parte, la cúspide distopalatina es la más pequeña y redondeada. En algunos casos puede encontrarse una quinta cúspide accesoria conocida como cúspide Carabelli o tubérculo de Carabelli, ubicada en la cara palatina sobre la cúspide mesiopalatina. Esta cúspide puede presentarse bien desarrollada o solo insinuada como una elevación a un pequeño surco, dependiendo del individuo. Si analizamos la cara oclusal, observamos que tiene una forma romboidal, con sus ángulos más agudos dirigidos hacia la parte mesiovestibular y distopalatina. En esta superficie se identifican claramente los surcos principales que separan las cúspides entre sí. El surco principal o surco oblicuo se extiende desde la fosa central hasta la fosa distal y es un rasgo típico de los molares superiores. Además, se reconocen otras depresiones secundarias, como la fosa mesial y la fosa distal, que participan en el encaje oclusal con los cúspides antagonistas del molar inferior. Por acá también podemos ver la cresta diamantina, también conocida como cresta marginal o cresta de esmalte. Es una estructura anatómica que se encuentra en los dientes, específicamente en la cara oclusal de los molares. En el caso del primer molar superior, la cresta diamantina se ubica en la cara oclusal, específicamente en la parte mesial, hacia la línea media y distal hacia la parte posterior del arco dental. La cara vestibular del primer molar superior es amplia y convexa tanto en sentido vertical como transversal. En ella se observan 2 cúspides, la mesiovestibular, que es más ancha y menos aguda, y la distovestibular, que suele ser más estrecha y puntiaguda. Ambos están separados por un surco vestibular que desciende desde la zona oclusal y puede terminar en una pequeña fobia o depresión hacia el tercio medio de la superficie. En el tercio cervical, la cara vestibular presenta una convexidad más acentuada, especialmente hacia el sector mesial. Con respecto a las caras proximales del primer molar superior, la mesial y la distal limitan la cara palatina y permiten observar con claridad la disposición tridimensional de las cúspides, los márgenes y las raíces. La cara mesial es más amplia que la distal y presenta una forma irregular con una convexidad en su porción media y una ligera concavidad en el tercio cervical que corresponde al espacio donde se adapta la papila interdental. Y en esta concavidad se prolonga también hacia la raíz mesiovestibular, lo que es importante en la anatomía de contacto entre las piezas dentarias. En la parte superior de la cara mesial se puede observar la cresta marginal mesial, que esta separa esta cara de la superficie oclusal. Por debajo de ella se forma una pequeña fosa marginal mesial limitada hacia palatino por la cúspide mesiopalatina y hacia vestibular por la mesiovestibular. Y con respecto al punto de contacto de la mesial, se encuentra aproximadamente en el centro de la cara, un poco desplazado hacia vestibular y se relaciona con el segundo premolar superior. Esta zona de contacto es amplia y de forma levemente ovalada. Desde la cara mesial pueden observarse claramente la cúspide mesiopalatina, que viene siendo la más alta y voluminosa del diente, y la cúspide mesiovestibular. Hacia la región cervical
se identifica el cuello anatómico, señalado por la línea amelocementaria o LAC, que marca el límite entre el esmalte y el cemento radicular. Debajo de este límite se originan las raíces mesiovestibular y palatina que pueden observarse parcialmente desde esta vista. La raíz mesiovestibular se presenta más hacia adelante y ligeramente inclinada. Es la más voluminosa de las dos raíces vestibulares y su forma es aplanada en sentido mesiodistal y presenta una curvatura distal en la porción apical, lo que se le confiere un aspecto ligeramente arqueado. En la superficie mesial puede observarse una concavidad longitudinal bien marcada, que se corresponde con la zona de contacto entre las raíces y la inserción del tabique óseo interradicular. Esta concavidad tiene importancia tanto anatómica como clínica, ya que puede influir en la instrumentación de los conductos radiculares y en la adaptación periodontal. Y con cierta frecuencia esta raíz presenta un segundo conducto accesorio, lo que constituye una de sus variaciones anatómicas más comunes. En conjunto, las raíces del primer molar superior presentan una longitud total de promedio de 14,3 milímetros. Por otro lado, la cara distal es de menor extensión y más convexa que la mesial. Su superficie es más redondeada y su punto de contacto distal se encuentra en una posición algo más oclusal que el mesial, relacionándose con el segundo molar superior. En la parte superior de esta cara se distingue la cresta marginal distal, que separa la cara distal de la superficie oclusal. Esta cresta es menos elevada y más delgada que la mesial. Por debajo de ella puede apreciarse una fosa marginal distal más pequeña y menos profunda. Y desde esta cara se puede observar claramente la cúspide distopalatina y parte de la cúspide distovestibular. En algunos casos, la inclinación hacia palatino permite ver también parte del surco palatino y el tubérculo de Carabelli, cuando está presente. Con respecto a su cuello anatómico, es igualmente visible en esta cara, marcando la transición entre corona y raíz. Debajo de él pueden observarse las tres raíces del molar, la mesiovestibular, distovestibular y la palatina, siendo esta última la más grande y notoria desde esta vista. En conjunto, las caras proximales muestran las relaciones anatómicas del primer molar superior con las piezas vecinas, la forma y posición de las cúspides palatinas, los puntos de contacto y la disposición de las raíces. Todo esto contribuye a la estabilidad, la función masticatoria y la correcta alineación de la pieza en el arco dentario superior. Con respecto a la cara palatina del primer molar superior, esta es más estrecha que la vestibular y va a presentar dos cúspides, la mesiopalatina, que es la más grande y alta, y la distopalatina, que es de menor tamaño. Ambas cúspides están separadas por el surco palatino, que se origina en la superficie oclusal y desciende hacia el tercio medio de la cara, pudiendo alcanzar la zona cervical. En la porción mesiopalatina de esta cara puede observarse en muchos casos un tubérculo o cúspide de Carabelli, cuya forma es variable, puede presentarse como una cúspide bien desarrollada o simplemente como una pequeña eminencia o surco. Desde esta cara también se distingue la raíz palatina, que es única, la más grande, ancha y larga, de las tres raíces que conforman la porción radicular. Representa el principal elemento de sostén de la pieza dentaria y constituye el eje central del trípode radicular. Con respecto a su dirección, es casi vertical, aunque con una ligera inclinación hacia distal, lo que le otorga estabilidad dentro del maxilar. En sentido transversal, se ubica hacia el interior del arco dentario, por detrás de las raíces vestibulares, y puede observarse con claridad desde la cara palatina. En los mayores casos, la raíz palatina posee un solo conducto radicular amplio,
que recorre todo su eje longitudinal. Este conducto es el más grande de los tres, tanto en longitud como en calibre. Y en la parte cervical, la raíz palatina se une a las raíces vestibulares mediante un tronco radicular corto, a partir del cual se separa rápidamente, proyectándose hacia el interior del paladar. Y debido a su volumen y posición, esta raíz cumple una función esencial con la distribución de las fuerzas masticatorias, soportando gran parte de la carga vertical que recibe el molar. Además, su dirección casi recta favorece la estabilidad del diente en el hueso alveolar. Y esta puede identificarse claramente en relación con las cúspides mesiopalatina y distopalatina, así como el tubérculo de Carabelli cuando este está presente. En un corte transversal, el conjunto de las tres raíces forman un trípode radicular que confiere gran estabilidad al diente. Esta disposición radicular es ideal para resistir las fuerzas verticales y oblicuas que se generan durante la masticación, característica que explica la gran resistencia de este molar en la función triturante. La cámara pulpar del primer molar superior reproduce en líneas generales la forma de la corona. Desde ella se proyectan prolongaciones pulpares hacia cada cúspide principal. De la cámara pulpar emergen tres conductos radiculares principales, uno en la raíz palatina y uno en cada raíz vestibular. Sin embargo, con cierta frecuencia se observa un cuarto conducto adicional, ubicado en la raíz mesiovestibular, lo que constituye un detalle anatómico de gran relevancia clínica, especialmente durante los tratamientos endodónticos. En su conjunto, el primer molar superior representa una pieza dentaria de estructura sólida y morfología completa, perfectamente adaptada a su función, su disposición coronaria con cúspides bien definidas, sus surcos oclusales característicos y su sistema radicular en trípode, reflejan su papel como pieza triturante por excelencia del arco superior. Gracias a su ubicación estratégica, participa activamente en el mantenimiento de la oclusión, la distribución de las fuerzas masticatorias y la conservación de la forma del arco dentario. Por ello, la pérdida de este diente puede generar alteraciones funcionales y estéticas significativas, lo que resalta aún más su importancia dentro del sistema estomatognático. En conclusión, el primer molar superior es un diente clave, tanto por su morfología detallada como por su relevancia funcional. Comprender su anatomía nos permite valorar su papel en la masticación, la oclusión y la estabilidad del conjunto dentario, así como su importancia clínica en la odontología restauradora, endodóntica y ortodóntica.